Bienvenidos al canal. Este va a ser un vídeo más de teoría, en el que vamos a ver todos los conceptos y las fórmulas que tenéis que tener muy claras para poder hacer ejercicios de resolución de triángulos. Vale, lo primero de todo, ¿qué significa resolver un triángulo? Significa que te van a dar un triángulo con alguno de sus datos, es decir, alguno de sus lados o de sus ángulos, y tú con eso tienes que ser capaz de calcular todos los datos del triángulo. ¿Qué quiere decir? Que tienes que ser capaz de escribir todos los lados y todos los ángulos. Para eso hay dos cosas que tienes que tener clarísimas. La primera de ellas es cómo vas a nombrar los lados y los ángulos del triángulo. Vale, imaginemos que tenemos este triángulo. Vale, pues lo primero que tenemos que hacer es marcar los vértices con letras mayúsculas. Perfecto. El ángulo que está en este vértice lo llamamos una A con ese triangulito encima. El ángulo que corresponde a este vértice será la C o la letra que ya hemos puesto aquí. Las letras las puedes poner en el orden que quieras y el ángulo que esté aquí será B con el triangulito ese encima. Vale, ¿cómo llamamos a los lados? Pues, por ejemplo, desde aquí miramos este vértice, que es una C mayúscula, el lado que está enfrente se llama el lado C minúscula. La B mayúscula la tenemos aquí. El lado que está enfrente se le llama B minúscula. Aquí tenemos A. Y por último, el lado que está enfrente es el lado A minúscula. ¿Vale? Segundo concepto que tenéis que tener muy claro. Es que la suma de los tres ángulos de un triángulo siempre da 180 grados. Por lo tanto, si ya has calculado dos ángulos, siempre vas a poder calcular el tercero. ¿Cómo? Pues teniendo siempre esto en mente, que la suma de los tres ángulos da 180. Con eso en mente ya empezamos a hacernos preguntas sobre el triángulo que nos han pedido resolver. Lo primero, ¿es un triángulo rectángulo o no rectángulo? ¿Cuáles son los triángulos rectángulos? Aquellos que tienen un ángulo de 90 grados. ¿Eso cómo lo vemos? Lo vemos porque en el triángulo, entre los lados que forman el ángulo de 90 grados, normalmente nos habrán dibujado un cuadradito con un punto. Eso significa que el ángulo es de 90 grados. Aunque no lo hubiera, pues si veis que los lados son perpendiculares, pues ese ángulo que se forma ahí es de 90. Pero normalmente en la resolución de triángulos, para que no haya lugar a dudas, os lo marcan específicamente. Si el triángulo de nuestro ejercicio es rectángulo, ¿qué podemos empezar a aplicar? Lo primero de todo, porque es lo más fácil, es intentar aplicar Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Recordemos que los catetos son los lados que forman el ángulo de 90 grados y la hipotenusa es el tercer lado que los une. Pues imaginemos que en el ejercicio nos han dicho que este lado vale 6 centímetros y este de aquí vale 8. Vale, lo primero sería recomendable aplicar el mismo criterio para nombrar este triángulo que hemos aprendido al principio. Así que vamos a ponerlo. Según este criterio podemos ver que los datos que nos han dado, 6 y 8, se corresponderían al lado C minúscula, porque está enfrentado a este vértice, y el lado A minúscula, porque está enfrentado al vértice A. Vale, entonces, si queremos aplicar el teorema de Pitágoras para saber cuánto vale B, ¿cómo lo transformaríamos? Hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Vale, la hipotenusa de estos tres lados, ¿cuál es? El lado al que hemos llamado B. Entonces, B al cuadrado va a ser igual a
Cateto y cateto, da igual en el orden en el que los pongamos, pues por ejemplo, a cuadrado más c cuadrado. Entonces, b cuadrado va a ser igual a 8 al cuadrado más 6 al cuadrado. Para poder quitar el cuadrado de aquí, tendríamos que hacer la raíz cuadrada, y esto, si lo resolvéis, 8 al cuadrado 64 más 6 al cuadrado 36, os quedará raíz cuadrada de 100, por lo que el lado B va a valer 10. Pero muchas veces con Pitágoras no es suficiente y entonces nos tenemos que acordar de las fórmulas de trigonometría, fundamentalmente la del seno y la del coseno. La fórmula del seno decía que el seno de un ángulo, ¿de qué ángulo? Pues del que tú decidas fijarte. Imaginemos que es este. El seno del ángulo es igual al lado opuesto a ese ángulo, es decir, si nos fijamos en este ángulo, el lado opuesto es este, partido de la hipotenusa, que la hipotenusa ya sabemos lo que es. Y el coseno del ángulo, otra vez, si nos fijamos en este, será igual al lado contiguo a ese ángulo. ¿Qué significa contiguo? Que está pegando. Entonces, el lado que está tocando ese ángulo es este de abajo. Este no, este muestro que era el opuesto. El lado contiguo partido la hipotenusa. Vale, pues eso hay que tenerlo muy claro. También hay que ser conscientes de que hay veces que nos van a dar el valor del ángulo y otras veces va a ser al revés. Nos van a dar algún dato más, pero vamos a tener que calcular el ángulo desconocido. Vamos a ir viendo en cada uno de estos dos casos cómo habría que empezar a operar. En este primer caso nos dan el ángulo y la hipotenusa, ¿vale? Pues vamos a poder utilizar la fórmula del seno para calcular el lado opuesto y la fórmula del coseno para calcular el lado contiguo. Vamos a ver cómo lo podemos hacer, pero antes de nada vamos a nombrar los ejes, los ángulos y los lados del triángulo como hemos aprendido al principio. Vamos a ver cómo tenemos que poner la fórmula en función de nuestros datos. Vale, el seno del ángulo. ¿Qué ángulo? El ángulo que nos han dado es el que está en este vértice, en el vértice C. Entonces, el ángulo nuestro se llama C, con ese sombrerito que nos indica que es un ángulo. Esto es igual a el lado opuesto a este ángulo, que va a ser el lado C minúscula, partido la hipotenusa. La hipotenusa en nuestro triángulo es igual al lado B. Ahora vamos allá a sustituir con nuestros datos. Seno del ángulo C vale 30 grados. El lado C no lo sabemos. Y la hipotenusa, nuestro lado B, vale 10. ¿Vale? Entonces aquí, para despejar C, lo único que tenemos que hacer es seno de 30 multiplicado por 10. Entonces, nuestro lado C vale 5. Para el lado A, como es el lado contiguo, que está de forma continua al ángulo, lo que tenemos que utilizar para el lado contiguo es el coseno. ¿Vale? Entonces, el coseno del ángulo, ¿qué ángulo? En nuestro caso, el ángulo que nos dan, que es el C. Esto es igual al lado contiguo A partido la hipotenusa, que en nuestro caso es el lado B. ¿Vale? Si sustituimos con los datos, será coseno de 30 es igual al lado A, que queremos saber, partido la hipotenusa, que vale 10. ¿Vale? Entonces nos va a quedar coseno de 30 por 10. 8,6. ¿Vale? Entonces ya, si sabemos cuánto vale A, ya sabemos el valor de los tres lados. Y por otro lado, también sabemos que el ángulo B, como es un ángulo recto, vale 90. ¿Qué podemos hacer para saber cuánto vale el ángulo A? Pues recordar lo que hemos dicho aquí, que la suma de los tres ángulos siempre tiene que dar 180 grados. Por lo tanto, si sabemos que B son 90 y sabemos que C son 30, lo que A vale 60 grados. De esta manera ya habríamos resuelto completamente este triángulo, porque hemos sido capaces de escribir
el valor de los tres lados y de los tres ángulos. Y en estos casos tendremos que usar también las fórmulas de trigonometría, pero luego dar un paso más. Lo vamos a ir viendo poco a poco. Si sabemos el lado contiguo al ángulo, vamos a tener que usar la fórmula del coseno. Pero antes de utilizarla, vamos a nombrar al triángulo. Hemos dicho que vamos a usar la fórmula del coseno, coseno de un ángulo. ¿De qué ángulo? De este que hemos pintado y que en nuestro dibujo se corresponde con el ángulo C. Es igual al lado contiguo, que nos lo dan y al que hemos llamado A, partido la hipotenusa, que le hemos llamado B. Vale, ya vamos a sustituir con datos. Coseno de C, que no sabemos cuánto vale, A sí que sabemos que vale 16 y B que vale 19. Entonces, si hacéis esta cuenta, 0,84. Y tenéis que recordar de trigonometría que si sabéis cuánto vale el coseno de un ángulo, podéis con la calculadora calcular ese ángulo. ¿Cómo? Pues tenéis que poner en la calculadora coseno a la menos 1, que ahora lo buscamos, de lo que vale ese cálculo que habéis hecho del coseno, coseno a la menos 1 de 0,84, y lo que os devuelva la calculadora es el valor del ángulo C. Para eso tendréis que utilizar la tecla de Shift y luego dais a coseno y os pondrá coseno a la menos 1. ¿Vale? Ahí ya, coseno a la menos 1, escribimos el valor que hemos obtenido y nos sale que el ángulo es de 32,86. Para saber el ángulo A utilizaríamos la regla de la suma de ángulos y para calcular el lado C lo podríais hacer, por ejemplo, por Pitágoras. Pero ¿qué pasa si nos dan un triángulo que no es rectángulo, que no tiene ningún ángulo de 90 grados? Por ejemplo, algo así. Antes de ver qué dice el teorema del seno y qué dice el teorema del coseno, habréis visto que os he puesto como un truquillo para que sepáis cuál tenéis que emplear entre paréntesis. El teorema del seno es muy útil cuando tenéis una pareja. ¿Una pareja de qué? Pues cuando tenéis, por ejemplo, este ángulo, el ángulo C y el lado C. O cuando tenéis el ángulo B y el lado B. Pero si os dan algo mezclado, por ejemplo, os dan el lado A y el B, pero el ángulo del C. O sea, no lo tenéis emparejado. En ese caso va a ser mucho más útil empezar con el teorema del coseno. Estas son las tres formas en las que podéis ver escritas el teorema del coseno. Pero con que os sepáis una de ellas, las otras dos son iguales. Si no, otra estrategia es que si solo os dan un ángulo en el ejercicio, el ángulo que os den lo llamáis C y así pues solo os aprendéis la primera de memoria y no tenéis que pensar en reconvertirlas. Pero bueno, como hemos dicho, a medida que vayamos haciendo ejercicios seguro que esto os va quedando mucho más claro. Pero por lo menos así ya tenéis en un vistazo general las estrategias para resolver cualquier tipo de triángulo.